Un hombre de la tercera edad que vive con su hija será víctima de una enfermedad que deteriora su memoria, y poco a poco terminará por olvidarse hasta del rostro de ella. La película empieza cuando conocemos a Lisa, la hija de un tierno hombre de tercera edad llamado Anthony, quien será nuestro protagonista en esta historia. Anthony vive con su hija Lisa en una casa que le pertenece a él. Un día, Lisa llega del trabajo y le reclama a su padre por haber despedido a la enfermera que cuidaba de él. Anthony le dice que no necesita que alguien lo cuide, y que además la despidió porque sospecha que se había robado su reloj. Lisa le dice que lo del reloj es solo una excusa, porque esta es la tercera vez que despide a las enfermeras sin tener una razón suficiente para hacerlo. Anthony le dice que la razón es porque no quiere que alguien lo cuide, porque él todavía se siente muy bien. Lisa le dice a Anthony que el reloj seguro lo olvidó en algún lado, y esto no deja de ser cierto, porque nos damos cuenta que el dulce Anthony tenía lapsos de olvido propios de la edad, y que realmente sí necesitaba un cuidado. Vemos que Anthony va por su reloj y se lo pone. Su hija solamente sonríe porque ya sabía que su padre a veces olvidaba las cosas. Aprovecha en preguntarle si tomó sus pastillas y Anthony le dice que sí, y le pide que ya no se preocupe por él. Pero Lisa es su hija, así que obviamente siempre tratará de cuidarlo mientras pueda. En medio de la conversación, Lisa le dice que va a mudarse a París, porque conoció a alguien. Anthony se pone a llorar porque piensa que Lisa lo está abandonando. Lisa en verdad ama mucho a su padre, pero se comprende que también debía hacer su propia vida, así que le dice que debe aceptar a alguna cuidadora. El ambiente se pone bastante sensible y Lisa deja la conversación a la mitad y se va. Anthony se queda nostálgico pensando en lo que le dijo su hija. Ya es un nuevo día y nuestro protagonista amanece muy alegre. Escucha abrirse la puerta y pregunta por Lisa, pensando que había llegado ella. Pero cuando camina un poco más, ve a un hombre que no conocía. Este le dice que se llama Paul. Paul le dice a nuestro protagonista que él es el esposo de Lisa, pero Anthony no lograba recordar si esto era verdad. Paul también le dice que él vive ahí con ellos. Anthony le dice que eso no es cierto, así que Paul decide llamar a Lisa y le dice que su padre no se encuentra muy bien, y le pide que venga pronto. Anthony aprovecha en decirle que es imposible que él sea su esposo, porque el otro día Lisa le dijo que ella viajaría a París precisamente porque conoció a alguien. Paul decide no prestarle mucha atención porque sabía que Anthony podía tener episodios de olvido. Anthony aprovecha en comentarle su incomodidad con respecto al tema de tener una enfermera y le dice que él está completamente bien y que seguramente si sigue insistiendo terminará llevándolo a un asilo. Anthony toma esto a la broma y después se pone serio diciendo que él no dejará su casa. Paul le dice algo que nos deja un poco sorprendidos, y es que le recuerda a Anthony que esa casa no es suya, sino de Lisa y de él. Anthony se niega a creer esto, pero para aclarar las cosas, felizmente llega Lisa. Pero cuando vemos su rostro nos damos cuenta que no era ella. La nueva mujer, a quien llamaremos la nueva Lisa, insiste en que ella es Lisa, su hija, y que solo bajó a hacer unas compras. Anthony se queda confundido y solamente se va. La nueva Lisa se acerca y le pregunta qué es lo que lo preocupa al verlo tan confundido. Anthony le dice que le pareció extraño ver a Paul, su esposo, en su casa. La nueva Lisa le dice que ella no tiene ningún esposo, porque ella se divorció hace 5 años. Anthony se enfurece porque le dice que hace unos minutos Paul estaba ahí con ellos. A Anthony le frustra esto y se va a buscarlo para demostrarle que Paul sí estaba ahí, pero cuando va a verlo no había nadie. Todos nos quedamos confundidos por este episodio, y Anthony le dice a la nueva Lisa que algo raro está pasando ahí. La nueva Lisa le pregunta si ya tomó sus pastillas. Anthony le dice que eso no tiene nada que ver con los sucesos extraños que estaban ocurriendo, pero sabemos que eso sí podría estar influyendo en lo que vemos, porque a estas alturas sabemos que Anthony tenía síntomas de demencia. Anthony le pregunta que si esa casa realmente es de él, pero ella solo sonríe y no le responde. Ahora vemos que llega la Lisa original del principio. Ella está hablando por teléfono con alguien a quien le dice que el otro día su padre no la reconoció. En ese momento llega una nueva chica que al parecer sería la nueva cuidadora de Anthony. La cuidadora conoce a Anthony y nuestro protagonista reacciona muy bien y le da un amable recibimiento. Sin embargo, después de unos minutos le lanza a la nueva cuidadora un descortés comentario que la deja un poco avergonzada. En unos segundos de monólogo aprovecha en insinuar que su hija quería convencerlo de que no puede valerse por sí mismo para adueñarse de la casa y luego enviarlo a un asilo. Lisa sabe que esto no es así y le dice que está equivocado. Nuestro protagonista dice que no va a permitir que lo aparten de su casa. Llega la noche y vemos que a Lisa sí le había dolido todo lo que su padre había dicho de ella.
Después llega un nuevo personaje que al parecer es el esposo de Lisa, y la Lisa principal le cuenta que su padre esta mañana, después de hacer las compras, no la reconoció y que eso la conmovió bastante, porque sentía que la demencia de Anthony los estaba alejando poco a poco y que muy pronto la olvidaría totalmente. Su esposo solo la abraza y le trata de dar ánimos. Al instante llega su padre, pero él no reconoce al esposo de la Lisa principal. Pero Anthony solo lo ignora y le dice a Lisa que nuevamente su reloj no está y que seguramente se lo han robado. Lisa le dice que seguro está en su armario y va ella misma a buscarlo. Sutilmente nuestro protagonista se acerca al esposo de la Lisa original y le pregunta la hora y le dice que el reloj que tiene puesto es muy bonito. Además, en ese momento Anthony le empieza a contar al esposo de Lisa sobre una tal Lucy, quien nos enteramos que es su otra hija, es decir, hermana de Lisa. Menciona que extraña mucho a Lucy y que sería muy feliz si algún día fuera a visitarlo. El hombre, a pesar de saber de la enfermedad de nuestro protagonista, le hace un comentario bastante cruel y grosero y le pregunta cuánto tiempo se quedará en esa casa importunando la vida de los demás. Anthony se pone bastante pensativo y triste. Ahora vemos que Lisa está llevando a Anthony a una cita con su doctora. En la consulta, Anthony le dice a la doctora que está viviendo con Lisa hasta que ella viaje a París. La Lisa principal le dice que ella nunca dijo eso. Anthony está convencido de que sí, pero para evitar discusiones, Lisa le deja claro que ya no se irá a ningún otro lugar y que se quedará ahí con él en Londres. Después de la consulta, la doctora le dice a Lisa que entiende lo preocupante que puede ser y que poco a poco la demencia irá empeorando y que cualquier cosa la llame. Al día siguiente, en un ambiente bastante triste y sensible, Lisa llega de comprar y ve a lo lejos a su padre tratando de ponerse un suéter, pero a Anthony se le hacía bastante difícil hacerlo. Nos damos cuenta que poco a poco estaba olvidando las cosas que deberían ser las más sencillas y que su memoria iba siendo cada vez más decadente. Lisa se acerca y le ayuda a ponerse el suéter. Anthony le agradece y Lisa solo sonríe tratando de ocultar su tristeza y preocupación. Antes de ir a cenar, Anthony escucha que su hija y su esposo están hablando de él. El esposo le estaba diciendo a Lisa que lo mejor será llevarlo a un hogar de ancianos. Esta idea era una de las que más atormentaba a nuestro protagonista, y Anthony solo se pone triste sin decir nada más. Cuando terminan de cenar, Lisa se retira un momento de la mesa. El esposo empieza nuevamente con las ofensas hacia Anthony, repitiendo que Lisa está cansada de él y le dice otra vez que por su culpa ambos están frustrando sus vidas solo por cuidarlo. Lisa escucha esto y reclama a su esposo el haberle dicho esto a su padre, y Anthony solo se va. Por la noche, Lisa se acerca a su padre y le da una dulce caricia. A la mañana siguiente, cuando Anthony se despierta, se da cuenta que el cuadro de Lucy, su otra hija, no estaba en el lugar que siempre se había mantenido. Y le pregunta a Lisa, pero en lugar de ella aparece la cuidadora a quien Lisa había contratado. Anthony le dice a la cuidadora que nota que su casa está diferente y que la ubicación de las sillas es distinta. También le dice que ella se parece mucho a Lucy. Y en ese momento, gracias a la cuidadora, nos enteramos que Lucy había muerto en un accidente, solo que Anthony no lo recordaba. Así que la cuidadora le cambia de tema y lo lleva a la sala. Después de tomar sus pastillas, vemos que de la nada aparece Paul, y Anthony se queda extrañado. La cuidadora se retira y ambos se quedan hablando. Paul maltrata verbalmente a Anthony, diciéndole que está malogrando la vida de su hija. Y aquí vemos una de las escenas más fuertes de toda la película, porque el esposo empieza a pegarle y a darle cachetadas a Anthony, y Anthony solo empieza a llorar. La Lisa principal, quien ahora parece estar en la casa, va corriendo por su padre al escuchar su llanto, pero aquí vemos que la persona que lo había estado pegando es su propio esposo, pero ella no lo nota y solo abraza a nuestro protagonista. Llega la noche y Anthony escucha la voz de su hija, quien lo estaba llamando. Él se levanta y va en su encuentro, pero cuando abre la puerta nos quedamos totalmente paralizados, porque el lugar donde estaba durmiendo Anthony era nada más y nada menos que un asilo. Se dirige a un cuarto y ve a su hija Lucy muy herida, pero la escena nuevamente cambia y nos damos cuenta que Anthony seguía en su departamento, y que lo de Lucy había sido solamente un sueño. Es así que esa mañana desayuna con Lisa y al momento tocan el timbre. Lisa le dice que es su cuidadora, y Anthony está seguro que se refiere a la chica que lo había estado cuidando a lo largo de la película, y él se pone feliz, pero cuando entra la cuidadora se da cuenta que era otra persona, y nos damos cuenta que se trataba de la misma señora que al principio Anthony confundió con Lisa, y de la que no recordaba su identidad. Anthony le pregunta quién es y solo se aleja de ella completamente asustado. Entra a su habitación y Lisa se acerca a hablar con él. Le dice que ese cuarto es muy agradable y que se puede ver el parque desde ahí. Es ahí cuando algo sorprendente ocurre, porque cuando menos lo esperamos vemos que Anthony estaba en un asilo nuevamente, y estaba siendo cuidado por una enfermera, la misma que en algún momento confundió con la Lisa principal. Es así que
Lisa aprovecha en recordarle nuevamente a su padre que ella viajará a París y que él debe quedarse en ese lugar. Anthony está confundido porque en la consulta Lisa le había dicho que no se iría, pero lo cierto es que Lisa debía viajar a París y que regresará a Londres para visitarlo cada fin de semana. Anthony le confiesa del miedo de quedarse solo y le dice que la va a extrañar. Anthony solo acaricia a su hija y ambos empiezan a llorar. En un ambiente bastante triste vemos cómo Lisa se va y deja a Anthony solo en un asilo. Entra a un auto y en medio de lágrimas y dolor, Lisa se va. Creemos que todo termina ahí, pero pronto vemos que Anthony se despierta y pregunta por Lisa. Anthony empieza a preguntarse por qué está ahí y la enfermera solo le dice que debe tomar su medicamento. En esa última escena nos enteramos que todo este tiempo Anthony había estado en el asilo desde hace ya varias semanas y que la enfermera, la misma que al principio confundió con Lisa, llevaba cuidándolo bastantes días. Tristemente nos damos cuenta que la demencia de Anthony había empeorado, tanto que empezó a confundir sus recuerdos con la realidad. Nos damos cuenta que Anthony sigue creyendo que aún está en su casa cuando en verdad era solamente un recuerdo en el que creía vivir. Anthony le habla a la enfermera y la enfermera del asilo empieza a conversar también con él. Le dice sutilmente que estaba mezclando un poco las cosas, pero trata de comprenderlo. Anthony solo le pregunta por Lisa y la enfermera ahora le dice que su hija lleva meses viviendo en París. Le recuerda que de vez en cuando va al asilo a visitarlo. Al momento entra a la habitación un enfermero que no es nada más y nada menos que Paul, el mismo que Anthony había confundido antes con el esposo de Lisa. Poco a poco se nos van aclarando las cosas y comprendemos que durante toda la historia solo estuvimos en la mente de Anthony, y en una escena bastante dolorosa y deprimente vemos como Anthony empieza también a llorar porque estaba incluso olvidando su nombre, y empieza a hablarle a la enfermera sobre su madre, y le dice que desea que algún día su madre lo vaya a visitar. De pronto, Anthony empieza a llorar diciendo que quiere salir de ahí, y que siente que poco a poco iba perdiendo sus hojas. La enfermera solo trata de consolarlo, pero Anthony no logra tranquilizarse, y es así como nos damos cuenta que Anthony termina por quedarse en un lugar que siempre había temido, confundiendo la realidad a causa de una enfermedad que poco a poco estaría acabando con él. Así termina El Padre. Si te ha gustado este resumen, no olvides darle like y suscribirte. Activa la campanita de notificaciones y hasta un próximo video. Adiós.